Muy bien, pues creo que ya estamos en el aire, ¿no? Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado, que sois unos cuantos. Bienvenidos a este SG Talks, creo que recuerda que es el número 6, esta iniciativa en abierto que se centra en la parte de SG. Y en esta ocasión, pues como tenéis ya puesto y sabéis, vamos a centrarnos en el informe de sostenibilidad. Importante, al otro lado, bueno, soy Antonio Hurtado Mendoza, director de formación, y al otro lado tenéis a Carolo Dentici, que es el business owner, es el responsable del producto ESG en Lefebvre. Buenos días, Carolo, ¿qué tal estás? Buenos días, Antonio. Muy bien, muchas Vale. gracias. Entonces, importante para lo que es la sesión, recordad que es una sesión de 1 hora, aproximadamente unos 45 minutos vamos a estar de speech y la última parte, si Carolo lo estima así, entrarán las preguntas. Es cierto que a medida que avancemos la sesión, os vamos a ir haciendo preguntas. Por eso hemos dado de alta una herramienta que se llama Slido, que os va a pedir la autorización para poder responder a las preguntas. Si no lo habéis autorizado, no pasa nada, porque lo mandaremos también por el chat y va a haber un BIDI con un código de acceso para poder responder a la pregunta. No os preocupéis, porque creo que las respuestas son anónimas, con lo cual no hay ningún problema. Y análogamente a las preguntas que vamos a ir haciendo en el transcurso de la exposición de Carolo, al final sí os pedimos que respondáis a la encuesta de calidad, que ya son preguntas en bloque, un poco de la sesión, se tarda un minuto. Así que sin más, Carolo, no sé si me dejo algo, yo me voy a quedar en off, ¿vale? Imagen en off, a medida que vayas avanzando y vayas reclamando la necesidad de lanzar las preguntas, pues entraremos, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. Gracias, Antonio. Gracias a todos y sobre todo gracias a nuestros asistentes por haber asistido a una sesión más. Esperamos, como siempre, que sea de interés. Hemos puesto todo el cariño posible. Hemos rescatado, en realidad nos hemos basado también como ideas en todas las interacciones y relación y servicio que estamos prestando a las empresas y a los despachos. Y todo lo que estamos viendo, ¿no? Estamos en el año 2024, creemos que tenemos bastante claras cuáles son las preocupaciones de la empresa y de ahí el contenido que hemos preparado para hoy, que creemos que responde un poquito a las dudas, las preocupaciones que existen a día de hoy. Como siempre, estamos abiertos a que nos sugiráis, a que nos propongáis, recomendéis otras temáticas o profundizar en algunos apartados concretos que los puedan aquejar más o menos. En general, sabemos que el estado de las empresas a día de hoy, en el tejido empresarial en europeo, no solo España, está comenzando en este camino hacia el informe de sostenibilidad. Como sabéis, en julio del año 2023 se aprueba la transposición, el reglamento delegado, que es la traducción exacta de la CSRD en español. Cambian algunos términos, pero básicamente es exactamente el mismo contenido, con el mismo articulado, con la misma numeración, en los mismos apartados. No obstante, pues, por ejemplo, en inglés materiality, pues en español es incidencia, o el cálculo de la doble materialidad, pues ahora en español ha sido traducido por cálculo de la doble importancia relativa. Bueno, son detalles como estos, de palabras importantes que salen por todas partes, pero básicamente es lo mismo. En el día de hoy, teniendo en cuenta lo que acabo de comentar, lo que queremos es hablar, dar unas pinceladas tampoco tenemos mucho tiempo, así que no se puede profundizar, no obstante, creemos que lo primero y lo más importante que hay que tener en cuenta es la estructura del informe, un poco qué apartados debe de tener un informe, cómo montarlo, y a partir de ahí nos damos cuenta de qué es lo que vamos a necesitar para llegar a ese documento final. Además de la estructura del informe, que consideramos que es una parte importante, veremos también el comienzo de todo el proceso. Y como comienzo del proceso, en la planificación realmente destacamos dos análisis que debemos de hacer. Una es
el análisis de cuáles son nuestras partes interesadas y evaluarlas, y cómo priorizarlas, evaluarlas y tenerlas en cuenta para después redactar ese informe, ya que las partes interesadas son un aspecto que influye en todas las decisiones, evaluaciones, ponderaciones que vamos haciendo a lo largo de todos los apartados del informe. Y vamos a hacer un ejemplito rápido de cómo se evalúan las partes interesadas. Tenemos aquí un papel de trabajo de los nuestros para poder reflejar exactamente cómo realizar ese proceso de evaluación de las partes interesadas. Y comenzaremos, vamos a ver hasta qué punto nos da tiempo con la doble importancia relativa, el cálculo de la doble importancia relativa. Una vez que ya tenemos una idea de cuál es la estructura del informe y cómo vamos a tener que ordenar la información, ya estamos en disposición de hablar de la doble importancia relativa, porque se entenderá mejor cuando decimos que por cada tema hay que hacer la evaluación de la importancia relativa, cómo hacerla al inicio, después de las áreas temáticas, etc. Y si nos da tiempo, repito, haremos un pequeño ejemplo en un documento Excel de cómo evaluar la importancia relativa. En un caso concreto, no muy complejo, hemos elegido la E2, que es la parte medioambiental, el segundo apartado. En la parte medioambiental, como sabéis, son 5 apartados. El primero es cambio climático, el segundo es el de contaminación, y como los parámetros son muy sencillos de comprender, ya que trata de evaluar la contaminación del aire, agua, el suelo y tal, nos servía como ejemplo ilustrativo. Pero repito, si alguien considera que o le gustaría que profundizáramos más en otros apartados o cómo hacer tal, por favor, tenéis aquí el chat. Siempre tenemos en cuenta todo lo que se va poniendo en el chat y, en fin, así lo haremos. De todos modos, también decir que estas sesiones iremos mejorándolas, ordenándolas y organizándolas de una manera en que podamos ir avanzando en más partes interesantes para el informe. Es contar que el día de hoy es el arranque, es la primera vez que lo hacemos. Empezamos por orden cronológico por la parte inicial, pero iremos avanzando en más apartados. Antes de empezar, como siempre, nos gusta un poco saber hacer participar a los asistentes, así que nos gustaría lanzaros un par de preguntas para ver un poco dónde estáis y cosa que me ayudará a mí a enfocar un poco el contenido. Así que, Antonio, si te parece, lanzamos ahora mismo la primera pregunta, así comprobamos si funciona el cuestionario. Aquí tenéis la primera pregunta, damos medio minuto para contestarla. ¿En qué medida habéis realizado una evaluación de las partes interesadas? Tenéis 3 respuestas posibles. Aquí vemos que por ahora la ganadora, y bueno, era de esperar, por ahora va ganando, no hemos empezado. La primera es no hemos empezado nada, estamos a 0. La segunda, por diferenciarla, es que contamos con un procedimiento de evaluación de las partes interesadas y existe ya un procedimiento para obtener su feedback. Y la última es, bueno, en orden de más avanzado, la segunda más avanzada, dice, contamos con un procedimiento, pero estamos empezando ahora mismo. Por ahora gana la primera, sigue ganando la primera con 61%. Vamos a dejar un poquito más de tiempo por estar sesgado este resultado. No sé si veo en alguna parte de la pantalla cuántas respuestas ha habido del total. 94, sí, ahí se ve. 90. Lo tienes en la parte superior y aquí Sí, de antemano agradecemos a todos que respondáis a las preguntas, porque la verdad es que es muy participativo. Hay que por decir. ahora han respondido 100 personas, 102. Bueno, yo creo que
es suficiente. Es por no creo ya que este resultado vaya a cambiar demasiado. Vemos, bueno, la mayoría estáis, si os sirve de consuelo, la mayoría de las empresas hemos hecho una encuesta, lo repito mucho, y la seguimos actualizando a más de 2.000 personas a nivel europeo, a más de 2.000 empresas, perdón, y el 80% apenas ha empezado. Sabe que el tema es muy importante, pero apenas ha empezado. ¿Por qué? Bueno, porque realmente a día de hoy, en cuanto a fechas y plazos límites por ley, por la normativa europea, y voy a compartir mi pantalla ahora sí, disculpadme un momento que comparto mi pantalla. Ahora creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, se ve, maximiza, eso es, perfecto. Bien, entonces por ley, bueno, ¿dónde estamos? En el 2023 lo que ocurrió es que ya se traduce el estándar europeo español, está el reglamento delegado, se llaman las NEIs, y a lo largo de este año 2024 son las empresas de más de 500 trabajadores las que van a tener que realizar el informe, ya que a partir del 1 de enero de 2025, si alguien se lo exigiera, la empresa está obligada a tener un informe. Más de 500 trabajadores, los sujetos obligados, el más exigente. A partir del 1 de enero de 2026 serán las empresas de 250, de más de 250 trabajadores con 40 millones de facturación como mínimo, 20 millones en activo. Luego, a lo largo del 2025 van a tener que hacer el informe, ya que en 2026 aplica al año, es el informe que aplica al año 2025. Es por ahora lo que tenemos. A mediados de este año 2024 se espera que salga un segundo conjunto de estándares que incluyen los sectoriales. De modo que ahora mismo, para que os hagáis una idea, está la CSRD, que es el estándar para las corporate, para las empresas en general. Luego existe la SFRD, que es el estándar para el sistema financiero, la que las entidades financieras se rigen por ella, pero a mediados de este año 2024 pues, se va a afinar más en lo que es estándar por sectores, ya que bueno, ya se venía avanzando ya en el histórico de las GRI o las SASB, ya tienen experiencia de estándares por sector y realmente está muy definido todo. Son cosas que se repiten, así que a mediados de este año es de esperar. De aquí a 2028, los grandes cambios, ¿dónde van a estar? Bueno, principalmente en el alcance de la revisión. A día de hoy, lo único que la Unión Europea está buscando es que las empresas se pongan manos a la obra, hagan un informe y poco más. Realmente nadie está entrando a revisar. No obstante, de aquí al año 2028 es de esperar que o bien la firma de un experto externo o bien una auditoría de sostenibilidad sea necesaria. Todavía no hay nada definido exactamente. Por ejemplo, en España el ICAC ya ha creado un registro de auditores de sostenibilidad. Luego ya se está preparando el terreno para esos auditores de sostenibilidad. Normalmente el perfil por el que han empezado a tirar, esto es IREA, ICAC, han empezado a tirar por los auditores de cuentas, ya que es un perfil muy idóneo para realizar esta labor, porque sabe mucho de control interno en la empresa, de finanzas y de análisis de evidencias, que es al final de lo que se trata. Ahora, se espera que sea de aquí a 2028 que la auditoría de sostenibilidad acabe siendo una realidad y las empresas estén exigidas a realizar la auditoría tal y como la realizan de los estados financieros. Es un poco la idea. Pero claro, muchas veces nos preguntan, y claro, ¿cuándo debería de comenzar yo a hacer esto? ¿No? ¿Realmente estoy al límite? ¿No tengo tiempo? ¿No tengo tiempo? Bueno, la realidad es que esto es lo que tiene que ver con la legalidad, con la norma, pero en el día a día puede ser más acuciante que la ley. Es decir, quizás
la propia actividad de la empresa y cómo se puede llegar a ver afectada es una palanca de presión mayor que la propia ley o una sanción en fin, cualquier tema coercitivo. En este caso, lo que está ocurriendo, y también me remito a esta encuesta que hicimos, en más de 2.000 empresas, la pregunta era, ¿estáis sufriendo alguna presión por parte de alguna parte interesada? Y en el 85% decía que sí, y en primer lugar salían los clientes. El cliente era con diferencia el primer grupo de presión, el cliente de una empresa. En segundo lugar era la entidad financiera, ya que empiezan a prestar créditos a empresas que puedan tener un informe versus otras empresas que igual están bien saneadas desde el punto de vista financiero, pero no se han embarcado todavía en esto de la sostenibilidad, del informe y tal. Y en tercer lugar salían los inversores. Pero no obstante, como ahora veremos, claro, en el estándar hay un apartado que es directamente la cadena de valor, cómo revisar, analizar y tener en cuenta y evaluar la cadena de valor, y las empresas están obligadas a supervisar y exigir a su cadena de valor por delante y por detrás, es decir, a clientes y a proveedores. Esto está provocando un efecto en red. Todo el mundo se empieza a presionar a todo el mundo, a pedir a todo el mundo que se haga el informe, que se hagan las mediciones. El informe, como sabéis, tiene 3 apartados, que es el medioambiental, social y de buen gobierno, aunque hay que destacar que lo que más se pide es la parte medioambiental, las mediciones de huella de carbono, realmente la E1 y la E2, donde nos están pidiendo que tenemos que hacer todo tipo de mediciones de alcance 1, 2 y 3, es decir, todas las mediciones de alcance 1, de todo lo que ocurre dentro de nuestra compañía y que está bajo nuestro control, como nuestras actividades, nuestros procesos, nuestro transporte, nuestros... Alcance 2, que tiene que ver con todo lo que es energía que compramos a otros productores de energía, como por ejemplo la electricidad que utiliza la empresa, y alcance 3, y aquí está el meollo de la cuestión, que es revisar a lo que está fuera de nuestra empresa, como lo que está en nuestra cadena de valor, como proveedores o clientes. Así que si en nuestro informe, como empresa, tenemos que pedirle a nuestros proveedores que nos pasen sus mediciones para ver cómo están con respecto al resto de proveedores y tener que decidir relaciones contractuales a partir de este dato, pues esto mete mucha presión, mucho más que la ley. No sé si en vuestro caso, se me ha olvidado poner esa pregunta aquí en el sondeo este que hacemos, pero no sé si en vuestro caso habéis recibido alguna presión por parte de clientes o por parte de alguien. Lógicamente, hay sectores donde la presión es mucho mayor, por ejemplo, en el sector automoción o en el sector alimentación, sectores en fin, más estratégicos o industriales que concentran más a grandes empresas. Estos son los que más está exigiendo a sus proveedores. Así que, aunque seáis una pyme, no sé cuántos de vosotros sois pyme, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, de algún lado os va a caer esa presión. Mi recomendación personal, bueno, si se empieza a hacer poco a poco, resulta menos traumático y se hace con tiempo y con más cariño, que a prisa y corriendo en el último minuto. Y segundo mensaje, es además del tema de necesidad legal o contextual, digamos, del negocio, luego hay una razón para hacerse este informe que es muy interesante, y es que nos ayuda muchísimo a tomar decisiones muy inteligentes, decisiones estratégicas de negocio. Porque claro, esto del informe es sacarse una foto, pero de lo que se trata después es de ir mejorando la foto y de demostrar con evidencias que esa foto, las cifras que aparecen en ella son cada vez mejores. O sea, niveles de CO2 emitido, o ya sea en planes de carrera para el personal, o ya sea como estamos planteando el tema de la protección de datos o lo que sea de la parte de gobernanza. Luego, son decisiones que una foto, y si hay que mejorarla va a haber que tomar decisiones estratégicas en la compañía.
Igual que cambiar procesos, igual requieren inversiones, requiere recortar por aquí o aumentar por allá, cambiar procesos, cambiar materiales, cambiar tecnología, la que sea el brillo de cómo hacer una cosa o la máquina para hacerla. Luego, mi recomendación es que, en fin, que os empecéis ya porque vais a descubrir muchas cosas. Y no quiero seguir, en la sesión de hoy no toca, pero hay un documento que es muy interesante, que es el de la taxonomía europea. Por una parte tenemos el informe, que es de lo que hemos venido a hablar hoy, de la forma que tiene el informe, cómo se estructura, etcétera. Pero hay otro documento que es muy interesante, que es la taxonomía europea. Una vez que nos hemos sacado la foto, vendrá la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué hacemos para cambiar o mejorar cada una de estas cifras que nos aparecen en este informe? Pues bien, la respuesta la tenéis en ese documento de la taxonomía europea. El documento de taxonomía es la Unión Europea ha creado un documento en el que se listan toda actividad económica, que considera actividad económica que afecta positivamente al tema de la sostenibilidad. Luego, da muchas ideas sobre qué puede hacer una compañía al respecto de cómo mejorar esas cifras, etc. Una actividad que esté englobada en la lista de actividades económicas en la taxonomía europea, pues nos va a ayudar a la hora de pedir un préstamo, a la hora de redactar el informe, a la hora de hacer planes de futuro de qué podemos hacer, a la hora de todo. Realmente los bancos, en su estándar, como decía antes, que tiene un estándar específico de entidad financiera, tienen la obligación, tienen que reportar a quién le dan crédito y tienen que evidenciar que se lo están dando a empresas que son más activas en actividades que tienen que ver con la taxonomía europea. Luego, si vamos a un banco a pedir un préstamo y le estamos diciendo vamos a invertir en esto, no sé, vamos a arreglar el sistema de recogida de aguas para ahorrar agua de tal tipo, o vamos a mejorar el sistema de vertidos de residuos que estamos afectando ahora mismo al río de la zona y tal, y vamos a dejar de hacerlo, el banco casi tiene la obligación de prestarnos el dinero porque también le interesa desde el punto de vista de su obligatoriedad. Luego, en fin, tema de taxonomía, no me quiero enrollar más. Voy a pasar al punto 1. Antes de empezar el punto 1, Antonio, me gustaría lanzar la segunda pregunta para... Dame un segundín, por favor. Bien, está lanzada ya. La segunda pregunta, supongo que no sé si tendrá mucho cambio con respecto a la primera, es ¿en qué medida habéis realizado una evaluación de la importancia relativa de los temas de sostenibilidad? Yo voy preparando ya el documento que os quería enseñar. Mientras responden, Carolo, decirte que hay algunas preguntas del primer bloque, ¿vale? Te las lanzaría al final. Sobre todo son preguntas que tienen que ver con los plazos, las obligaciones de las empresas, ya sabes, en función de las diferentes tipologías de las empresas, cuándo tienen que hacer el informe de sostenibilidad, aquellas que ya están haciendo los EINF y las pymes, ¿vale? Luego te las lanzo al final, si te parece. Perfecto. Vamos allá a ver cómo van las respuestas. Por ahora, gracias por responder rápido. Ya vamos 80 respuestas. Fijaros que por ahora, de casi 100 respuestas, un 80%, más de un 80%, está diciendo que o bien no hemos empezado o bien no sabemos si lo estamos haciendo bien. Gracias por la honestidad. Esto del cálculo de la importancia relativa es el meollo de la cuestión. Realmente es en lo que en el futuro un auditor se fijará. Es decir, tú, ¿por qué no estás mirando este tema y sí estás mirando ese otro tema? ¿O por qué estás invirtiendo tanto en esto y no en aquello? Es un tema muy, muy interesante, el de la doble importancia relativa, porque siempre ha existido este concepto de la importancia relativa, sobre todo viene de la auditoría de cuentas, donde tenemos que un auditor tiene que determinar en su planificación qué áreas de la empresa va a tener que mirar. En este caso es lo mismo, lo que pasa es qué temas
de todos los que el estándar europeo nos proporciona, tenemos que mirar y hay que justificarlo con un cálculo de la importancia relativa que tiene ese tema en la empresa según su actividad y en el sector en que opera. Y no es fácil, porque en este caso nos incluye en la doble importancia relativa, es decir, nos está diciendo, nos están preguntando cómo afecta a las partes interesadas, entre la sociedad, proveedor, accionista, lo que sea, y cómo afecta financieramente. E incluso en la parte financiera nos dice con qué probabilidad a corto, medio y largo plazo consideramos que puede pasar tal cosa o que podemos hacer tal inversión para adaptarnos a los tiempos que corren y qué impacto financiero tendría esa inversión o esa nueva normativa que sale o ese bien sustitutivo, esa materia prima sustitutiva que puede afectar a nuestro negocio. Realmente exige proyección y cuantificación financiera de esa proyección. Es un tema sesudo y que conviene comenzar a hacer con tiempo y tranquilamente, mirando cada tema. En el día de hoy, como os decía, vamos a ver un ejemplo rápido de por dónde van los tiros. Esperamos también que nos digáis, oye, nos ha gustado esta parte, aquella parte, quiero que entres más aquí o allá. En las siguientes sesiones entraremos ya más al detalle, esta es como sesión introductoria, pero en las siguientes entraremos ya con más detalle al tema numérico o lo que toque. Contexto y estructura del informe. Bien, voy a compartir mi pantalla, como siempre. Aquí tengo la pantalla. Bien, la estructura del informe, esto lo he cogido de las NEIS directamente, ni siquiera lo he tocado. El informe, dentro, como sabéis, en la memoria, dentro del informe de gestión, tenemos que incluir, a día de hoy, el estado de sostenibilidad. Y el estado de sostenibilidad se compone de dos apartados principales. Lo que son todos los temas genéricos, transversales, que aplican a cualquier empresa y a cualquier tema, que es esta parte, digamos, de aquí arriba, información general, y aquí entran las NS1, la 1, la Carolo, perdona que te NS2, la moleste. NS2, ¿sí? Amplía un poquito el zoom, porque no lo ven bien. Vamos a intentar Abajo ampliar. a la derecha, ahí, un poquito. Se ve un poquito mejor. Lo importante es, estado de sostenibilidad. Perfecto. Tiene una primera parte que es información general, NEIS 1, NEIS 2, y esto es igual para todos, y por aquí tenemos que pasar todo el mundo, ahora iremos viendo de qué se compone. Y después tiene la otra parte que es la parte de las NEIS temáticas, es decir, todos los apartados o puntos, o temas que hay que analizar en la parte medioambiental, en la parte social, en la parte de gobernanza. Como corresponden a uno de esos tres temas, los llaman NEIS temáticas. La NEIS es un estándar tipo las ISO o tipo la circular de la Fiscalía en Compliance Penal o tipo el GDPR o tipo, da igual, las NIAS, la auditoría. Es una norma que va y viene, de modo que va explicando apartados qué tienes que hacer aquí y allá, pero está todo el rato haciendo referencia, como se menciona en el apartado 5C y estamos todo el rato yendo de aquí para allá. Aquí hemos hecho el ejercicio de ponerlo en orden cronológico, es decir, cuando se habla de partes interesadas, coger todo ahí, aquello donde se menciona partes interesadas, ponerlo junto. Cuando se habla de importancia relativa, pues cogemos todo y lo hemos puesto junto. Bien, en el día de hoy nos vamos a centrar no en las NEIS temáticas, sino en la parte general, porque creemos que es el punto que son los cimientos, es el punto importante donde se detallan todos los requisitos mínimos que hay que tener en cuenta y todo lo que hay que hacer. Luego nos vamos a centrar en esa parte. Aquí hemos preparado una tabla, esta sí ya es preparada por nosotros. Hemos preparado una tabla en la que detallamos el apartado, repito, estamos en información general, la parte inicial, todo lo que hay que hacer. Todas las partes iniciales, toda la información general se estructura de la misma manera. Hay primero una base general para la elaboración del estado de sostenibilidad,
¿Y qué es esto de base general? Bueno, aquí hay que decir, pues si vamos a consolidar la información de sede y varias filiales, si vamos a considerar la información, vamos a hacer un informe para cada filial de manera aislada. ¿Y por qué? Por supuesto, explica en qué casos hay que consolidarla, en qué casos se debe de ir por filial de manera diferenciada y hacer 4 informes si hay cuatro filiales. Y también cosas como si estamos justificándolo a medio o largo plazo y si hay información que no queremos introducir porque se trata de know-how específico de la empresa o de propiedad industrial, capital intelectual de la compañía. Y bueno, la norma deja una ventana a poder, bueno, siempre que se justifique y se aporten evidencias, podremos no informar de algunos apartados que consideramos. Un informe al final va a ser público, pues bueno, puede haber partes que no nos interesa publicar, ¿no? Que tengan sobre todo nuestros competidores. Esa es la parte de la base general, ¿sí? Filial, consolidada, no consolidada. Si voy a hablar de todo, hay partes de las que no voy a hablar, o de lo que hace el laboratorio, la filial, tal, que tiene ahí la fórmula Coca-Cola, pues de eso no voy a hablar. Se explica por qué existe esa posibilidad. Después viene el punto de la gobernanza, las llaman las GOV 1, 2, 3, 4, 5, como veis, y esto en resumen tiene que ver con la diligencia de la dirección, de los órganos de administración. ¿Qué papel tienen los órganos de administración? Bueno, esto tiene el objetivo un poco de implicar a la dirección de las compañías, que no sea el responsable de ESG o el responsable de sostenibilidad quien tiene que estar pidiendo nada, tiene que venir de la dirección, si no esto no va a funcionar. Tiene toda la lógica además, porque estamos hablando de decisiones estratégicas, estamos hablando de lo que afecta al negocio y luego tiene que venir de la dirección, evidentemente, pues son decisiones importantes, estratégicas. La GOV 1, papel de los órganos de administración, dirección y supervisión, es decir, si solo van a supervisar, si se les va a reportar con qué frecuencia, si son ellos mismos quienes llevan el peso de todo el sistema de sostenibilidad, etcétera. Normalmente no suele ser, pero GOV 2, información facilitada a los órganos de dirección y cuestiones de sostenibilidad abordadas por ellos. Fijaros que aquí la Unión Europea exige, a ver, ¿qué está haciendo la dirección? ¿Solo mirar? O, bueno, y es parrafada, explicar qué está haciendo la dirección y en todo esto de la sostenibilidad, cuál es su papel, cuál es su rol. ¿Solo mirar o está haciendo algo, está ayudando? GOV 3, integración, rendimiento, atención a la GOV 3, que yo creo que está de todas las empresas que hemos visitado, no la tiene nadie. Es la más delicada, está claro, está aquí, porque aquí hay que explicar la integración del rendimiento relacionado con la sostenibilidad en sistemas de incentivos. Es decir, poner objetivos de sostenibilidad, sobre todo en la parte medioambiental. Fijaros que aquí, columna verde, columna amarilla, columna azul, estoy poniendo si en el apartado de la NEIS temática hay algo que mencione esto. Bien, en la E1, cambio climático, hay un apartado que habla del sistema de incentivos. Está en la columna blanca, es decir, en los requisitos generales transversales que aplica a todo el mundo, a todas las empresas y a todos los temas, pero también está este tema de los incentivos, también está en la E1 de cambio climático, donde hay un párrafo que dice, tendrás que establecer objetivos con metas y parámetros y relacionarlo con la política de remuneración, en forma de incentivo. Es decir, el año que viene vamos a producir un 20% menos de CO2 en la compañía, en el alcance 1 y en el alcance 2 vamos a reducir nuestra factura eléctrica en tanto. Y si se consigue bonus, incentivo. Esto, fijaros hasta qué punto la Unión Europea está presionando para que esto venga desde la dirección. No se libra absolutamente nadie. Y seguramente si hubiera una auditoría el día de mañana, vendría a ver esto. Dice, vale, en la parte general, bien, bueno, base para la elaboración, a ver si consolidáis la información o no y tal. Y en el papel de la dirección, ¿dónde iría? Pues
se iría a esta. A mí no me cuenten milongas, que sí, que la dirección está súper implicada, bla, bla, bla. ¿Hay sistema de incentivos para la dirección? ¿Nos cae pasta si conseguimos objetivos? Fijaros hasta qué punto. Bien. Declaración sobre diligencia debida, es decir, cómo se va a monitorizar, mejorar, poner recursos, vigilar que se va mejorando y se va haciendo. La GOP 4. Y la GOP 5, gestión de riesgos y controles internos y divulgación de la información sobre sostenibilidad. Aquí lo que está diciendo es qué riesgos nos podemos encontrar con respecto a todo lo mencionado en las GOP, que la dirección no quiera, que el sistema de incentivos no casa o no cuadra bien en el entorno de nuestra política de remuneración. Bueno, ¿qué riesgos podemos encontrar? Que haya empleados que consideren que hay falta de equidad, que el comité de empresas se enfade porque tal, yo qué sé, el tema riesgos. Después, y siguiendo con la parte transversal de información general, tenemos la parte de SMB estrategia. Esto es la estrategia. En la estrategia tenemos SMB 1, 2 y 3. En la parte de estrategia, la empresa debe describir, como pone ahí, cómo integra la sostenibilidad en su estrategia empresarial. Es decir, aquí ya no solo nos quedamos en que a la dirección se la debe informar, debe estar implicada y debe tener un objetivo por conseguir temas de sostenibilidad, hacer el informe y reducir consumos y tal y cual, sino, atención, aquí está hablando de hasta qué punto en la actividad empresarial del negocio de la empresa se la converge con la evolución en sostenibilidad. Es decir, estamos hablando ya del negocio en sí. Primero hay que explicar el modelo de negocio, esto ya lo conocéis bien cada empresa, su cadena de valor, proveedores, clientes, hasta qué punto el ciclo de vida de ese producto o servicio influyen los proveedores o los clientes, hasta qué punto hay que tener una visión global del tema y hasta qué punto esa estrategia que hemos explicado vamos a incluirla en los objetivos estratégicos de la organización. En la SMB2, opiniones de las partes interesadas, aquí nos está pidiendo que además de tener una visión interna, un análisis interno, tenemos que preguntar a las partes interesadas, tenemos que preguntar a los empleados, atención, trabajadores de la cadena de valor, estamos hablando a los trabajadores, cómo nuestros proveedores, qué políticas tienen nuestros proveedores con sus trabajadores, qué colectivos están afectados, qué consumidores y usuarios finales, cómo les afecta estas decisiones que podamos tener en nuestra estrategia a los consumidores y usuarios finales, un poco explicar esa visión general con respecto al negocio de la empresa, cómo se ha relacionado con el tema de la sostenibilidad. Una empresa puede decidir, no, mira, yo tengo un negocio que fabrico, no sé, cinturones de seguridad para automoción. Y mi único objetivo en la estrategia es intentar reducir el CO2, intentar reducir los residuos que genero, porque me lo pide mi cliente Volkswagen. Bueno, pero a partir de ahí, la estrategia lo que nos está diciendo es, bueno, y de cara al futuro, no piensas tomar medidas más allá, que avancen en la sostenibilidad, no lo sé, utilización de nuevos materiales, nuevos procesos, tecnologías, se intenta pedir aquí e intenta implicar también a las partes interesadas, porque las oportunidades al final se ven si participan muchas mentes, es cuando se ve. Perdona, creo que he dejado de compartir, ¿verdad? Voy a compartir otra vez. Y aprovecho para decirte que estamos a 20 minutos del final. A ver, ahora, un minuto. Vale, ahora sigo, ¿no? Vale. Lo mismo, incidencias, riesgos y oportunidades, esto lo doy por hablado. Veis que en el NEIS temática de medioambiental, en la E1 de cambio climático, en la E4 de biodiversidad y ecosistemas, ya mencionan un apartado específico que se refiere a este punto, la SMB3,
es decir, la estrategia en cuanto a incidencias, riesgos y oportunidades de importancia relativa y su integración con la estrategia y el modelo de negocio. También en la S1, S2, S3, S4 aparece mencionada la SMB3, donde dice, oye, hay que medir las incidencias, riesgos y tal, y evaluar su importancia relativa en el modelo de negocio. Y al final es tocar temas, por ejemplo, cambio climático, pues si tenemos que reducir la huella de carbono o si tenemos que tomar medidas en caso de incendios o sequías del tema del agua, lo que sea, tenemos que ver hasta qué punto ese apartado, ese tema de cuidar el agua, cuidar el CO2, es de importancia relativa para nuestro negocio y teniendo en cuenta a los trabajadores de la cadena de valor, personal propio, colectivos afectados, consumidores finales, cómo lo van a ver, cómo se les va a afectar, qué riesgos tiene y qué oportunidades tiene. Lo de las oportunidades es nuevo. Y finalmente tenemos la IRO 4, donde se habla de gestión de incidencias, riesgos y oportunidades. Claro, aquí se trata de detectar cuáles son los temas que son importantes para esta compañía, después de haber hecho un poquito el trabajo anterior que hemos descrito, y medirlo. Aquí el IRO 1 habla de la descripción de los procesos para determinar y evaluar las incidencias, los riesgos y las oportunidades. ¿Cómo la empresa va a detectar esos riesgos y oportunidades? Pues vamos a analizarlo así, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer lo que sea, nos reunimos de esta manera, evidencias, y en la parte medioambiental, en la análisis temática medioambiental, toca el tema de la descripción de procesos y evaluar las incidencias, riesgos y oportunidades en cambio climático, en contaminación, en recursos, en todas las E, la 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, veis que lo verde, las NEIs temáticas de medioambiental, son las más preocupantes para la Comunidad Europea en general y las que más están exigidas. La IRO 2, lo que se habla es requisitos de divulgación establecidos en las NEIs cubiertos por el estado de sostenibilidad de la empresa, es decir, que vamos a divulgar, que no hemos divulgado, que nos falta por divulgar, porque, como sabéis, la NEIS está separada en requisitos de divulgación, qué tienes que divulgar, contar, qué cifras tienes que mostrar y requisitos de aplicación, cómo hacerlo, o buscarlo o lo que sea. Esa es la IRO 2. Y finalmente la MDR, P, que es de políticas, la P de políticas, políticas adaptadas para gestionar cuestiones de sostenibilidad y tal, es decir, cómo vamos a hacerlo, por qué es importante para nosotros evaluar cada uno de los temas y vincularlo con la estrategia. Estamos evaluando esto porque es importante para todos. Estas son las partes más pequeñas, aunque no exentas de importancia. La MDRA, actuaciones y recursos en relación con las cuestiones de sostenibilidad, es decir, cuánto se ha destinado, qué actuaciones hay, qué planes tenemos y tal, un poco detallarlos. Y los parámetros y metas, es la parte final de esta parte general del informe, donde la empresa debe establecer métricas y objetivos para medir el progreso. Al final es crear parámetros en relación con las cuestiones de sostenibilidad e importancia relativa, crear una serie de parámetros, metas en los parámetros, es decir, vamos a conseguir reducir en tanto esto, vamos a conseguir los objetivos, y el AMDRT, seguimiento de la eficacia de las políticas y actuaciones, es decir, nos hemos quedado a tanto del objetivo que teníamos, etcétera, etcétera. Después, esto, como decía, voy un poco para arriba para que lo veáis otra vez en perspectiva. Hemos hablado en la parte de información general, la parte que sí o sí todas las empresas tienen que detallar, un texto, etc. A partir de ahí ya vienen las NEIs temáticas. Dentro de información ambiental, social y gobernanza, ¿qué ocurre? Que hay un apartado que tiene que ver con la parte general. Es decir, en la parte general ya ha habido apartados cuando hablábamos de la estrategia, cuando hablábamos de metas y objetivos, que ya hemos dicho en la parte medioambiental cómo vamos a trabajar, cuáles son nuestros objetivos, la política de la empresa es mejorar en esto y aquello, etcétera.
Luego, en la parte medioambiental ya entramos al detalle de tienes que mostrar cuánto CO2 consume, cuánta energía, cuántos residuos generas, el detalle de los KPIs que nos están pidiendo, pero tiene también ir a buscarlo, tiene también un apartado que tiene que ver con la estrategia, con las GOV, con las SMB, etcétera. A ver si consigo ir. A modo de ejemplo, una vez que... Este es un ejemplo, este es nuestro producto Memento, donde hemos cogido todas las NEIs, todas las normas y las hemos puesto en el orden que toca, en el orden cronológico, con ejemplos y con vídeos. De modo que utilizo esto porque es mucho más fácil de ver, ¿no? Dentro de las NEIs temáticas, por ejemplo, esta de medioambiental, que es la primera, la E1, la NEIs E1, nos piden los objetivos de divulgación, etcétera, los relacionados con mitigación del cambio climático, adaptación al cambio, los parámetros y metas. Aquí veis que está mencionando la E1, 2, 3, 4, 7, y nos trae ejemplos. Ejemplos de divulgación relacionadas con la mitigación al cambio climático, por ejemplo, dentro de la E1, pues, temática de medioambiental. Un poco texto para que veáis un ejemplo de cómo sería la parte de estrategia, lo que quiere la empresa conseguir, etc. Nuestro trabajo en el ámbito de la descarbonización está estrechamente ligado a la transición energética, economía circular. El incremento del mix energético procedente de fuentes de energía renovable ayuda a reducir el calentamiento global, su efecto sobre la biodiversidad, siendo la circularidad a través de los materiales renovables una importante herramienta para avanzar hacia la descarbonización. Cuando esta empresa dice, bueno, vamos a trabajar el tema de la circularidad, materiales renovables. Asimismo, estamos alineados con los objetivos del Acuerdo Climático de París, bla, 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 intentar bajar la temperatura de 2 grados a 1,5 grados. Nuestra gestión ambiental abarca 4 grandes ámbitos: biodiversidad, energía, bioeconomía circular, el agua, en los que se centran las estrategias que derivan de nuestras políticas en materia ambiental, que se recogen dentro de nuestro Green Book. Aquí tenéis un ejemplo de cómo una empresa dice, bueno, esto es un poco lo que vamos a perseguir, lo vamos a vincular con nuestra estrategia y tal. En cuanto a la eficiencia energética, la siguiente figura muestra la evolución del consumo de energía eléctrica entre el 19 y el 2021 en la empresa Greenlandia. Yo utilizo este ejemplo porque el tema de la protección de datos y tal no he podido... Bueno, esto de Greenlandia que está inventado. Consumo energético y tal, de modo que aquí sale el consumo energético global, en una curva, que es en los puntos negros, no sé si lo veis, si lo amplío igual lo veis. Consumo energético global, el consumo energético relativo y consumo energético relativo teniendo en cuenta los megavatios entre el beneficio, para obtener ratios. De modo que tenemos aquí el consumo y la curva de cómo ha subido y ha bajado el ratio de consumo con respecto al beneficio de la empresa, etcétera. Porque en la norma, aprovecho para decirlo, exige que no solamente pongamos los consumos, sino la relación, el ratio entre el beneficio que obtiene la empresa con respecto al consumo, o la facturación de la empresa con respecto al consumo, para ver si el consumo que está utilizando la empresa es demasiado elevado, o para generar ese beneficio económico podría ser con menos consumo. Ese ratio es el que se pide. Aquí tenéis un ejemplo y tal. Consumo energético global, tenemos curva, etcétera, que es un poco lo que queremos conseguir en el informe. Claro, en este primer año. El primer año, como mucho, conseguimos el consumo de alcance 1, 2 y 3. Bueno, ya está mal. Sobre todo el consumo de alcance 1 y 2. El 3 tiene su aquel porque hay que hablar con proveedores y preguntarles cuánto consumen. A veces el proveedor es una pyme pequeña, no tiene recursos, tarda, en fin, no va a ser fácil el tema del alcance 3, saber cuánto consume nuestro proveedor, pero lo nuestro es tendríamos una barra de estas en todo el gráfico. Luego, para ver la curva, en fin, para tener más histogramas de estos, pues necesitamos... nada dice la norma de que tengamos que sacar el consumo anualmente, semestralmente, trimestralmente. Al final, cada empresa lo hace como quiere. Lógicamente, cuanto más mediciones y más seguimiento a corto, mejor. Pero, bueno,
mínimo un año es lo lógico, ya que el informe abarca un ejercicio. Luego, el mínimo sería sacar una medición anual. Como decía, estoy siguiendo un poco la estrategia y los puntos que habíamos visto antes, que son los que sigue el informe, incluso en el área temática, que estamos en la parte medioambiental, en la E1, que es cambio climático. Bien. Riesgos del cambio climático. Como decíamos antes, hay que mirar los riesgos y oportunidades y tal. Y hay que desglosarlos por tipo crónico, agudo o lo que sea. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se describe o cómo la empresa informa de los principales riesgos que encuentra en el punto de cambio climático y teniendo en cuenta la parte general que dice cómo explicar. Crónico, siempre. Los cambios a largo plazo, los patrones de precipitación, el aumento de temperaturas medias, entonces es un riesgo, es una empresa agrícola, creo. Incendios, plagas, enfermedades forestales, podría afectar a la productividad de las plantaciones forestales, un riesgo a largo plazo. Impacto, pues pueden disminuir el impacto, en este caso financiero también, disminuir los ingresos del negocio por un descenso en la capacidad productiva, incrementar los costes operativos del suministro de biomasa, disminuyen los ingresos y aumentan los costes relacionados con el impacto negativo sobre los trabajadores, debería estar para las principales especies forestales, salud, absentismo, y gestión de mitigación del riesgo. Explica la mitigación del impacto sobre la línea de negocio forestal tradicional a través de una estrategia de crecimiento del negocio principal centrada en la inversión en proyectos de energía renovable. Planificación financiera que asume un posible incremento del coste operativo del suministro de biomasa. Bueno, son temas concretos que la empresa llevaría a cabo para mejorar. Por tiempo voy a seguir un poco. Oportunidades, que esta es la novedad. Lo único decirte, Carolo, que por el tiempo, son casi -5. Sí. Deberíamos de dejar algunos minutos a las preguntas que tenemos y al tiempo ¿Tenemos preguntas? Sí, a la encuesta de calidad. Entonces, si te parece, haz un cierre porque habrá más SG Talks. Y es cierto que el informe de sostenibilidad no se puede ver en un día, como es lógico, para eso hay cursos Como es específicos de esto. lógico, claro. Y bueno, pues también deciros que lo que está mostrando, que lo ha mencionado Carolo, es... ¿Te parece un par de minutos para hacer un cierre y nos ponemos con las preguntas? Pues cierro ya, Antonio. Como decía, hemos explicado los riesgos que puede haber a la hora de llevar a cabo todos los planes que tenemos, principales oportunidades. Esto de la norma, este estándar internacional tiene esta novedad de la oportunidad. Realmente busca que las empresas se den cuenta de que el hecho de empezar a redactar este informe, que al final es una tarea extra que se está poniendo, que en principio parece nada, esto nadie me lo paga y es más trabajo, realmente puede tener unas consecuencias muy positivas. De ahí que la empresa se le obligue a reflexionar sobre las consecuencias positivas que puede tener y siempre hay un capítulo de tienes que explicar los riesgos pero también las oportunidades. Aquí en este caso en productos y servicios dice la oportunidad en productos y servicios, incremento de la demanda de energías de origen renovable a través de cambios en la regulación a nivel europeo y estatal, es una sociedad también diría yo. Oportunidades a medio o largo plazo, incremento de los ingresos, ese sería el impacto en el plan estratégico 1.5.100 alineado con el plan de sostenibilidad, basado en la inversión de más de 1.000 millones entre tal, puede haber un retorno muy interesante. O eficiencia en el uso de los recursos. Ante el menor disponibilidad de recursos hídricos, pues podemos establecer procesos que necesiten menos agua o lo que sea. En las NEIS 2, NEIS 3, bueno, aquí tenemos un ejemplo de mediciones que tocan esa área temática de alcance 1, 2 y 3. No sé si se ve. Veis que aquí en alcance 1 hay que reportar en alcance 1 emisiones directas, las asociadas a fuentes que están bajo nuestro control directo. Control directo es la palabra, las de alcance 1 es la que controla la empresa. Luego nuestra flota de vehículos, operaciones forestales que tiene la empresa con excavadoras y extracción de leña y tal. Tema logístico, consumo de gas, consumo de gasóleo y emisiones de aire acondicionado. Alcance 2 tiene que ver con las emisiones indirectas, las que se asocian a la generación de electricidad que adquirimos para
nuestro negocio y tal, eso se le da un tratamiento aparte, ya que quien contamina es esa empresa eléctrica que fabrica la electricidad. Y el alcance 3, quizás la más complicada, donde hay una asignatura para todos, es un reto esto, es el alcance adicional que incluye las emisiones indirectas asociadas a la cadena de producción de bienes y servicios producidos fuera de la organización. Es decir, clientes, proveedores, que además dice el informe que tenemos que mirar a proveedores y a clientes por delante y por detrás. Luego aquí nos pone las mediciones de en este caso, nuestros proveedores, que es la parte importante. Como cierre, me dicen que se me acaba el tiempo. Yo creo que, Antonio, por hoy es suficiente. Solo me ha dado tiempo de explicar una parte de la estructura del informe. Creo que era el punto de partida, sí o sí. Es una sesión un poco menos amena, ya que es muy teórica de los puntos que compone el informe, pero yo creo que en las siguientes ya podemos entrar al detalle de cada uno de los apartados, cómo hacerlo. Me ha dado pena, me he quedado en el aire con el cálculo de la importancia relativa. Os prometo en la siguiente ir directamente al tema de la importancia relativa y entrar a saco, ya que ya hemos terminado con esta parte del informe. Siempre habrá referencias al informe, pero Pues bueno. muchas gracias de antemano. Tenéis la oportunidad en la encuesta de satisfacción de incorporarlo en la última pregunta, es decir, qué aspectos queréis que toquemos en los próximos SG Talks, que luego los leerá detenidamente Carolo. Y si te parece, Carolo, en estos últimos 2-3 minutos, ¿vale? 2-3 minutos, si alguna no la podemos contestar de manera inmediata, pues se la podemos contestar posteriormente, ¿vale? Por supuesto. La primera la contesto yo, el webinar está grabado, los materiales en principio los vamos a ofrecer, se os mandarán directamente desde marketing. Normalmente suele ser la semana siguiente, ¿vale? No os preocupéis por eso porque va a estar a vuestra Bueno, disposición. perdón, Antonio, aquí hay un material que no podemos ofrecer, por lo menos gratis, que es el Cumemento. Yo he enseñado Correcto. mucho el Cumemento, nuestra obra maestra, lo está Efectivamente, todo. efectivamente. Bueno, tiene un precio muy módico. Es la única cuña comercial que voy a soltar. Sí, efectivamente es así porque es un producto de pago, es un documento elaborado por Lefebvre, pero los materiales que has manejado, las Sí, eso sí, estructuras. claro que sí. Vale, entonces, vamos a déjame que aborde las primeras preguntas que hablan de plazos, precisamente. Siempre me quedan dudas con a partir de cuándo debemos reportar nosotros la nueva legislación. Bueno, en cualquier caso es a partir de cuándo tienen que hacer un informe de sostenibilidad. Hasta hace poco estaban afectados por los EIM, porque tienen algo menos de 500 empleados y una Sí. facturación superior a 40 millones. Por lo que no sabe si tiene que reportar ya en el 2025 en base a los datos del 2024 o si por el contrario les Correcto. tocaría el 2026 con los datos del 2025. Si tiene más de 500 empleados, en el 2025 ya tiene que tener el informe hecho. Para tener el informe en 2025, pues tiene que ser a lo largo del ejercicio de 2024, ¿correcto? Eso sí, la otra pregunta que hay detrás es, ¿qué pasa si no llego, si no lo hago, no? ¿Me va a caer algún puro por algún lado? A lo mejor no, porque el Estado siempre, la administración pública, tiene pocos recursos siempre. Revisores y tal, hay 14 para 3 millones de empresas. ¿Dónde puede estar el problema? Pues en el cliente, en vuestro cliente, en el banco, que os diga, ¿cómo que no tienes el informe? ¿No? Y los bancos ya empiezan a pedirlos porque ellos tienen la obligación de pedirlo en su estándar y tú tienes que pedir el informe a tus clientes para prestarles dinero y el que no lo tenga, no le prestas. Vale. Hablan del 2028 y las pymes, porque sí es cierto que hay pymes que están sujetas a presentar informe de sostenibilidad, no en el 2028, sino creo que un poco antes. Sí. Y dicen, las pymes también estarán obligadas, entiendo que son las... ¿Qué pasa con las pymes? Sí, las pymes, 250 trabajadores arriba están obligadas, es lo mismo, pero ejercicio de 2026, o sea, en 2026, enero de 2026 tienen que tener el informe hecho para lo que mínimo tiene que ser el curso 2025 el que se analiza. Bueno, yo empezaría desde ya, insisto, poco a poco, porque estas cosas se van aprendiendo y mejorando con el tiempo. Pero en las pymes de menos de 250 trabajadores, que en principio, y salvo las cotizadas, no están obligadas. Pyme, por ley, la pyme de menos de 250 trabajadores, salvo que sea una empresa cotizada, no está obligada.
Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si están diciendo que las empresas, las sí obligadas, tienen que mirar el alcance 3 de su cadena de valor, que los bancos tienen que mirar si le están prestando dinero a quien no tiene el informe o tal, y por ahí les pueden sancionar y tal, pues de alguna manera a la pyme le va a caer por algún lado. En la encuesta que hicimos nosotros a más de 2.000 empresas, preguntamos también a pymes no obligadas. A ti te están presionando 85% que sí, y en mayor medida su propio cliente. Una pyme que fabrica cinturón, no sé, componente de la automoción, y tiene 3 clientes, que su cliente tiene un poder de negociación inmenso, ¿eh? Se le cae uno y se le cae un 30% de la facturación. Si Volkswagen le dice tienes que medirte la huella de carbono, consumos de tal y de pim pam, porque lo necesito incorporar a mi informe de Volkswagen, para decir que trabajo con proveedores que son sostenibles y que están trabajando en ello, pues si no lo haces, pues Volkswagen te pega la patada. Luego, por ley, no estás obligado, pero quizás tu obligación es más importante que la legal, vamos. Y A eso voy. se produce un efecto agregador, está claro, y desde luego, al igual que pasó en su día con las normas de calidad, va a haber una obligación, porque la Sí, trazabilidad entiendo que es mucho mayor. Vamos un poquito hacia adelante, pero estamos ya fuera de plazo sí. y de tiempo, vamos. Hablan de que se va a haber más formaciones, ya lo has comentado que sí. Hablan también de los plásticos, respecto al impuesto del plástico, sí que hemos tenido clientes que nos han requerido reportar datos de plásticos, que es complicadísimo Claro. recoger porque somos distribuidores. Bueno, esto no es huella de carbono, pero sí que es cierto que es... Bueno, hay un apartado en la E2 que tenemos que mirar la contaminación del aire, del agua, del suelo, sustancias tóxicas, sustancias peligrosas, y algunos lo desglosan por si no se meten sustancias peligrosas, microplásticos. Hay un apartado que es específico, microplásticos, que tienes que mirar internamente los microplásticos con los que trabajas y que desechas, o los residuos que generas, y en tu cadena de valor si tus proveedores o clientes trabajan con microplásticos. Y hay que reportarlo. Aquí está este invitado o invitada, asistente a la sesión, está preguntando, ¿es muy difícil? Sí, es dificilísimo, es porque estamos hablando del alcance 3, es decir, hay cosas que pueden estar dentro de tu control, dentro de tu empresa, pero como distribuidor que comenta, pues hay cosas que están en los procesos productivos de tu proveedor o de tu cliente, y cómo sabes tú lo que están haciendo ellos. Va a exigir pedirle al proveedor o al cliente, necesito que tu informe donde detalles el consumo de plásticos, de materias peligrosas y tal que tienes. Es la única manera. El Lefebvre, tengo que decirlo, había dicho que solo iba a meter una cuña comercial. Vamos a sacar una herramienta que mide esto. Lo dejo ahí. Vale, hay muchísimas preguntas. Te voy a seleccionar una de ellas porque no podemos, estamos ya fuera de tiempo. En cualquier caso, te las voy a hacer llegar por si quieres hacer un mini ebook de las respuestas y podemos adjuntarlo con la documentación que le vamos a hacer llegar a ellos, ¿vale? Bueno, aquí hablan de LEINF, si es el informe de sostenibilidad, pues no, porque LEINF, bueno, si quieres, di la diferencia entre LEINF y el informe de sostenibilidad y te voy a hacer una... Sí, ¿termino la pregunta? Sí, sí, es así, explícale lo que es la diferencia, pero también nos hacen hacen una pregunta sobre lo que son las siglas que has mencionado en la parte de medio ambiente. Vale, te voy a buscar. Vale. El EIN son Comenta el si estado... quieres el EINF y el informe de sostenibilidad, las diferencias que hay. Vale. Sí. El EINFE es el Estado de Información No Financiera, que sale en el año 2018. Es un tema europeo también, que aplicaba a empresas de más de 500 trabajadores, y bueno, también tiene mucho que ver con nomenclatura. Ya sabéis que los nombres van cambiando y las directivas van evolucionando. Se llamaba EINF, la obligatoriedad que tenían las empresas de más de 500 trabajadores de reportar dentro de la memoria en el informe de gestión el informe de estados no financieros, todo lo que era no financiero. Y yo diría que la principal diferencia con el nuevo nombre, que se convierte en estado de sostenibilidad, el informe de estado de sostenibilidad, es que en el EINF lo llamaban informe de estados no financieros. En la directiva, en este estándar, lo financiero sí que entra en juego.
lo financiero sí que entra en juego. Es decir, si tú tienes que calcular la importancia relativa por cuánto impacto tiene a las partes interesadas y qué consecuencias financieras tienen, dentro de las consecuencias financieras para la compañía hay un listado de ratios que hay que tener en cuenta. Como por ejemplo, cómo afecta al cash flow, cómo afecta al activo circulante, cómo afecta... Luego, la principal diferencia que diría, en este caso, no es solo un cambio de nombre, la directiva exige un poquito de temas financieros. Sí. Gracias, Carolo. Cerramos con una pregunta que yo creo que te va a permitir poner ese broche. Preguntan la periodicidad de los SG Talks. Muchas gracias de antemano a todos los que habéis estado al otro lado. Muchas gracias, Carolo, por toda la exposición. Está claro que hay que espaciar el SG Talk en temas quizás un poquito más específicos. Una vez que ya hemos hecho esa visión, hemos tenido esa visión gran angular, ¿vale? Y si te parece, comenta un poco la periodicidad que tú tienes en la cabeza de los SG Talks que depende de ti y haces el cierre a todas las personas. Vale. Los SG Talk normalmente hacemos uno al mes. Si vemos que hay interés por vuestra parte, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo con mayor frecuencia, cada 15 días. Como bien dice Antonio, hoy era la primera. Creo que lo más interesante que he dicho hoy es que era la primera y que estamos aquí de pruebas. La primera conclusión que yo sacaría es que tenemos que hacerlo más detallado, por apartados, de modo que sería interesante, yo creo, esta es mi opinión, sacar un poco un guión, un índice de los ESG Talk que vamos a hacer. Aquí tocamos la parte medioambiental, la parte social, la parte tal, y ceñirnos en cada ESG Talk a cada uno de esos apartados, ¿no? Porque es imposible, es demasiado vasto, que esto afecta a toda la empresa, hay una normativa muy extensa, normativas, atención, que afectan a este estándar. Por ejemplo, si en la parte de la S de personal propio tenemos que analizar si la empresa tiene un plan de igualdad o no tal, claro, al plan de igualdad le afectan otras leyes. El estándar dice, tú tienes que reportar el porcentaje de mujeres y hombres en puestos directivos, cómo haces planes de carrera y verdad. Pero a esa KPI que hay que mostrar, a ese tema, pues le afectan leyes como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Igualdad, hay otras cosas. Luego, el tema es vasto porque abarca toda la empresa y toda la normativa. Es una cosa. Luego, creo que es una buena idea, como dice Antonio, hacer ese Talks con más frecuencia, más precisos, de modo que podáis después ir al que os interesa, ¿no? Que tengáis después indexado por detalle, de modo que podáis ver lo que os interesa. Eso es mi opinión, ¿eh? Ya nos diréis en la encuesta si siempre hay un campo de sugerencias y tal, ya nos diréis si os parece una buena idea. Bueno, pues perfecto. Entonces lo dejamos ahí. Tenemos un montón de comentarios. Algunas preguntas han quedado sin responder. A ver si os las podemos responder en ese ebook que os mandarán desde marketing. Y poco más. Os esperamos en cualquier sesión de formación o en cualquier SG Talks o a lo abierta que hagamos. Muchas gracias a todos. Un día fabuloso. Seguimos mejorando.